Pinturas Glidden, tu fuente de inspiración para la elección de tus colores, porque es la de mayor calidad y rendimiento. Presenta. Hola, hola, bienvenidos al programa El Ingeniero Revela. Esto es el poder del conocimiento, la más importante escuela en bolsa de valores desde el año 2003. 17 años ya, por primera vez para toda Latinoamérica, el Caribe y el mundo. Un programa en bolsa de valores. Vendrán más, muchos más, pero este es el primero y pionero. Miren, hoy tenemos un programa especial. La semana pasada hablamos sobre los bonos y cuál es la evaluación y la salud económica de un país. ¿Cómo podemos ver eso? Nos escribieron muchas gentes que no entendían muchas cosas de los bonos y que pensaron que los bonos ese era un regalo que le hace el gobierno o que hacen las empresas. No, vamos a hablar realmente qué es un bono en términos económicos y financieros. Un bono es un instrumento de deuda, es una deuda de rentas fijas, donde el gobierno paga una tasa de interés, entra en un contrato y le paga a usted esa tasa de interés a través de cupones. Vamos a ver también una medida muy importante que toma el Banco Popular y que va a la Bolsa de Valores y que emite emisión de bonos corporativos, unos bonos muy poderosos y muy buenos, y que toma la delantera y da un paso al frente para luego entonces colocar sus acciones a la venta. Vamos a ver, hacer un recorrido total de dónde estamos hoy con la economía mundial, qué ha pasado en los mercados financieros internacionales, qué va a pasar y cuáles son las proyecciones futuras de la economía real y, como dice el presidente Luis Abinader, que quiere crear 600,000 empleos en 4 años. Y para eso necesitamos un sistema judicial fuerte, una bolsa de valores fuerte y que nadie esté por encima de la ley. La justicia dominicana comienza un proceso irreversible y que nos podrá colocar a todos nosotros en el camino del desarrollo total y absoluto, donde la economía dominicana entonces va a ser más justa y equitativa y donde todos sus ciudadanos pues tendrán un mayor ingreso per cápita. No se vaya, el Ingeniero Revela continúa. Pausamos. Continuamos con el Ingeniero Revela, el poder del conocimiento. Miren, queremos darle las gracias de nuevo a Catalonia Punta Cana ahora, que luego de ese exitoso seminario que impartimos en Catalonia Santo Domingo, tenemos en el próximo febrero del 2021, viernes 26, sábado 27 y domingo 28, un seminario donde usted va a aprender a comprar todos los bonos corporativos y soberanos del mundo. Va a saber cómo sube, por qué sube el dólar, cuándo va a subir el euro, las materias primas. Un seminario familiar, 2 días, 3 días y 2 noches, con todo incluido. $395 por persona, incluyendo el transporte también. O sea que nos vamos a pasar ahí un día. Vaya con su familia, lleve a su familia a este gran evento patrocinado por Catalonia Punta Cana. Es decir, que Catalonia de nuevo da un paso al frente y dice presente con la cultura bursátil. Estamos muy agradecidos con la gerencia de Catalonia por patrocinar estos eventos con nosotros y la verdad que no tenemos forma de cómo agradecerle la intención de promover la cultura bursátil en todo el territorio nacional. Este seminario es diseñado para empresarios, profesionales, políticos, para el gobierno. Si usted quiere salvar 86,900 pesos
en el año que usted pierde, ese seminario para usted. Ya le habíamos advertido que con nosotros estuvo un gran empresario y que estaba perdiendo $268,000 en el año. Ese seminario que le costó a él en Catalonia, Santo Domingo, $95, le salvó 16 millones de pesos por año. Es decir que no pierda su dinero, vaya, acompáñenos con su familia a este gran evento organizado y patrocinado por Prestige junto a Catalonia, Punta Cana. Así que muchas gracias de nuevo a Catalonia y a toda la gerencia de Punta Cana. Miren, dicho esto, ustedes saben que le hemos dicho siempre que las noticias son el combustible de la bolsa de valores y que estamos pasando por un proceso en la economía mundial muy crítico y con mucho riesgo, independientemente de lo que pase con la vacuna que ya está aquí, que ya llegó la vacuna oficialmente, se va a distribuir en Inglaterra ya por primera vez y Pfizer la tiene con un 95% de efectividad. Para nosotros interpretar qué va a pasar con la economía mundial, qué va a pasar con los mercados financieros, tenemos que irnos primero al pasado, analizar el presente y ver entonces las proyecciones que nos dice el mercado de lo que viene en el futuro. Le hemos dicho que ya el mercado y la bolsa alcanzó los 30,000 puntos y que saca al mundo de la recesión. Y que la próxima recesión no va a ser provocada por una pandemia. La próxima recesión va a ser provocada por un colapso en la economía real, por un análisis estructural de la economía. Entonces, para ver eso, tenemos que analizar qué dijimos nosotros en el pasado, a principio de este año, en enero, muy específicamente el 19 de enero, cuando la bolsa estaba sobreextendida por 10 años y que teníamos un mercado prácticamente colapsando y que la bolsa iba a colapsar más temprano que tarde. Era un asunto de días, de tiempo nada más, y que cualquier cosa podría ser el detonante que hiciera que la bolsa colapsara. En este caso fue una pandemia que aceleró el proceso del colapso. Ese proceso mandó solamente en Estados Unidos 46 millones de trabajadores para su casa, para la calle, evidentemente. Aquí en República Dominicana más de 1 millón, que todavía están muchos suspendidos. Entonces, vamos a ver qué nosotros dijimos en enero y qué iba a pasar con la bolsa y con la economía mundial, que se fueron millones alrededor del mundo para la calle, para nosotros poder analizar qué va a pasar con el presente, que lo vemos a través de los bonos soberanos de un país, cuál es el análisis que se le hace a un bono soberano y qué representa eso para cada país. Los bonos soberanos representan la salud de la economía de todos los pueblos. O sea que un bono soberano saludable significa que ese país económicamente está bien, políticamente está bien, en la forma de gobernanza está bien y en la parte judicial está bien. O sea que los bonos reflejan el comportamiento de la salud de la economía de ese país. Vamos a ver, señor director, ese video de lo que nosotros dijimos muy específicamente el 19 de enero de este año, de lo que iba a pasar y de lo que se avisoraba, del futuro inmediato en la bolsa de valores y la economía real. Colóqueme ese video, señor director, el número 2, por favor. El económico global se está contrayendo. Ellos parece ser que le tienen miedo a esa contracción por el momento y le están inyectando miles y miles de millones de dólares al mercado para quitarle la volatilidad y quitarle la presión a la bolsa. Colóqueme la gráfica número 15, señor director, para que veamos. Mira, ahí lo vemos. Esa gráfica amarilla, esa barra de montaña, es el World Business Cycle. Ese es el ciclo económico mundial del negocio. Y la línea roja, la liquidez global. Fíjese que se está contrayendo el ciclo mundial del negocio. O sea, la economía mundial se está contrayendo, se está reduciendo. O sea, un crecimiento menor. Y evidentemente el mercado se pone muy volátil, muy nervioso, porque si hay menos ciudadanos gastando en la economía, pues usted tiende a contraer la bolsa y usted deja de comprar acciones y deja de participar en el mercado accionario. Y producto de eso, la Reserva Federal, el People's Bank of China, o sea, la gente del Banco de China, el Banco Central de Europa, el Banco Central de Inglaterra y el Banco Central de Japón le están inyectando más de 60,000 millones de dólares al mercado para mantener ese ciclo abierto y vigente.
Eso es grave, es crítico, porque cuando ellos decidan recoger ese dinero, entonces su corporación, su empresa tendrá problemas y todos los gobiernos tendrán problemas, porque recoger ese dinero de la calle, sacarle ese dinero al mercado, significa contraer la bolsa y que las corporaciones pierdan en sus acciones un 10 o un 15% o el porcentaje que sea, significa que millones perderán su empleo. Y que el gobierno, en este caso el gobierno dominicano, que ya no crece un 7, sino que va a crecer un 5 o un 4 o un 3, quién sabe cuánto, pues va a perder un porcentaje enorme en el PIB, en la recaudación de impuestos. Y el gobierno tendrá que buscar ese dinero por algún lado, porque el gobierno no trabaja. El gobierno trabaja con los impuestos que nosotros le pagamos, así que el gobierno cobra, o sea que no trabaja. Entonces ese dinero tendrán que buscarlo por algún lado. ¿Dónde lo van a buscar? ¿Con más impuestos en el pueblo? Bueno, pero entonces vamos a tener que crear una base que pueda producir ese dinero. Y que cuando el gobierno vaya a buscar dinero prestado, ese dinero lo reinvierta en la sociedad y que genere recursos. Por eso la importancia de tener un mercado de valores fuerte, para poder soportar la economía, como la tienen los G7. Entonces, no es verdad que nosotros vamos a continuar en esa dirección y que no tengamos un problema social, porque el dinero se está saliendo del mercado, está entrando ahora por la bolsa, pero el dinero realmente del ciclo económico se está saliendo del mercado porque se está contrayendo la economía. Entonces el gobierno debe de prepararse para eso, debe prepararse para lo peor. Para eso necesitamos personas con cierto grado de conocimiento en mercados para que puedan monitorear la bolsa y nos den a nosotros la información correcta en el tiempo correcto. Miren, esta semana, eso fue lo que dijimos el 19 de enero específicamente. Fíjense que se estaba contrayendo la economía real. O sea, el crecimiento económico ya venía reduciéndose. La Reserva Federal, el People's Bank of China, el Banco Central de Europa, el Banco Central de Inglaterra, el Banco Central de Suiza, inyectándole cientos y miles de millones de dólares y de euros al mercado para sostener la economía. El mercado estaba sobreextendido y era cuestión de tiempo nada más para que colapsara. 10 años con un mercado sobreextendido, con un mercado accionario muy caro, muy alto. Entonces ellos inyectándole dinero, inmediatamente comenzaran a retirar su dinero, el colapso era inminente y millones iban para la calle. Entonces, ¿quién provocó esa aceleración de la caída de la bolsa? Bueno, el coronavirus. Llegó un detonante externo que no tenía nada que ver con la bolsa y detona eso. ¿Por qué eso es importante? Porque el mercado iba a caer como quiera. Entonces, eso fue antes de la pandemia, cuando analizábamos los mercados, qué iba a pasar realmente con la economía real. Ese colapso del coronavirus manda a Estados Unidos nada más 46 millones de personas desempleados y millones alrededor del mundo y casi 1 millón aquí en la República Dominicana. Entonces, ¿qué pasó luego de la pandemia? Bueno, que las acciones de la bolsa perdieron más de un 20, un 30%, lo que decíamos. Y cuando las corporaciones pierden su dinero en sus acciones, en la venta de sus acciones, pues entonces cortan por las nóminas y millones van para la calle. Entonces, habíamos dicho también que luego del coronavirus, cuando la bolsa ya incorporó los precios por el coronavirus, que tendríamos que acostumbrarnos a vivir con él, entonces la bolsa se iba a recuperar y que no había forma que tuviéramos una recuperación económica si no teníamos una recuperación en la bolsa. Entonces, si a eso le sumamos el ciclo presidencial en Estados Unidos, que se avecinaba ahora en noviembre pasado y que era entre el presidente Trump, que había colapsado la bolsa, y que nosotros habíamos advertido que si colapsaba Wall Street, él se iba de Washington. Entonces, su irresponsabilidad con la caída de la bolsa y las muertes por el COVID-19, lo sacaron de Washington y se tiene que ir. El 20 de enero él se va. Quiere alegar que hubo trampa, no hubo fraude. No, señor, usted perdió 80 millones de votos, 80 millones de votantes en Estados Unidos sacó el candidato demócrata, hoy presidente electo Joe Biden. Es decir, que es cierto que usted sacó 11 millones de votos más el presidente Trump, pero Joe Biden también sacó 15 millones de votos más que Hillary Clinton en el 2016. O sea, que para nosotros interpretar
lo que va a pasar con la bolsa, lo que va a pasar con la economía real, tenemos que ver todos esos ciclos, el ciclo sobreextendido de la bolsa, el coronavirus, que ya la bolsa incorpora los precios y borra la recesión, el ciclo presidencial, las nuevas autoridades que Wall Street ya incorpora esa explosión en la bolsa a la próxima secretaria del Tesoro, que será la señora Janet Yellen, que fue la pasada gobernadora del Banco Central de Estados Unidos, de la Reserva Federal, la presidenta de la FED. Hoy ya es electa, será nombrada el 20 de enero, tomará posesión como la próxima secretaria del Tesoro y la primera que fue para la FED y también la primera como secretaria del Tesoro. Wall Street incorpora esa elección y explota y toca por primera vez los 30,000 puntos. Borra toda posible recesión mundial y llega ahora una recuperación total y absoluta de la bolsa y de la economía mundial. Ahora, ¿tenemos riesgo nosotros con esa recuperación? Sí, mucho riesgo y vamos a ver por qué. Colócame en la gráfica número 3, señor director, para que veamos qué está pasando con el Dow Jones. Ahí los vemos. Se está recuperando el Dow Jones totalmente, moviéndose lateralmente, o sea que está en un proceso de descanso, en un proceso de consolidación. Se está moviendo entre 29,000 y 30,000 puntos el Dow Jones Index. Cuando tomamos la muestra, había cerrado en 29,823 puntos. Entonces, tenemos que monitorear porque se está moviendo lateralmente. Eso nos da a nosotros una idea de que los inversores están tomando un descanso a ver qué va a pasar realmente con el ciclo presidencial, con la vacuna del coronavirus y comienzan y se tranquilizan un poco, lo que le llamamos profit taking y corren el mercado entre esos dos rangos, 29,000 puntos y 30,000 puntos. ¿Hasta cuándo? Hasta que explote. ¿Va a seguir subiendo el Dow Jones? Por supuesto que sí. Hasta el día de hoy no hay nada que pueda detener esa tendencia. Está en un proceso de consolidación y está formando lo que se llama un flag, una bandera. Colóquemelo de nuevo, señorito, para que veamos ese flag, para que el pueblo pueda entender. Esa consolidación lateral, si vemos desde 26,000 hasta 30,000, si lo vemos de 29 a 30, nos estamos dando cuenta que tiene un rectángulo. Eso es una bandera. Cuando rompa por encima de 30,000 puntos, entonces el Dow Jones puede que alcance hasta los 34,000 puntos. Ese es el target, esa es la proyección y el potencial que tiene. Inmediatamente rebase los 30,200 puntos. Después que salga de esa bandera, después que salga de ese rectángulo, la explosión en la bolsa es brutal, es descomunal. ¿Qué significa eso para el país y para el mundo? Una recuperación mucho más rápida de la economía real. Creación de empleos, ingresos para el gobierno y más ingresos para todos los ciudadanos de todos los países. Pero nuestro país, que está vulnerable a las leyes y que estaba antes con un gobierno que apañaba la impunidad, pues nos estaba haciendo mucho daño, porque no había forma de crecer si no tenemos un sistema judicial fuerte. Ningún país puede avanzar en crecimiento y desarrollo si no tiene un sistema judicial fuerte. Y qué bueno que este gobierno cree en eso. Qué bueno que este gobierno cree en la bolsa y que cree en un mercado de valores fuerte, con instituciones fuertes y que nadie esté por encima de la ley. Y esos funcionarios que de una u otra manera le pusieron la mano a lo ajeno, llámese lo ajeno en este caso, los fondos de los contribuyentes de nosotros, lo que pagamos como impuestos, pues tienen que ser juzgados, tienen que ir presos y confiscados todos sus bienes. Aquí queremos cárcel, 30, 40, 50 años. Usted se llevó 100 millones de pesos para su casa. Bueno, 100 millones de pesos, 100 millones de años preso en la cárcel. Tiene que ser así para nosotros poder desarrollarnos, porque ese esquema de esos funcionarios corruptos y que se escudan detrás de la impunidad, o que se escudaban, pues nos llevó a nosotros a un 66% del PIB en deuda pública. Y eso es brutal y es letal. Hoy vemos a bancos que tienen que salir al frente a colocar bonos corporativos para poder conseguir seguir y competir en este mercado del nuevo orden económico mundial. Y eso es lo correcto, ¿eh? Ahora, ¿qué nos falta? Promover más la cultura bursátil para que esas empresas y esas corporaciones y que los bancos puedan liderar el mercado accionario en la República Dominicana. Colócame la gráfica número 4, señor director, para que veamos qué va a pasar. Ese es
el sentimiento, el índice de Fear and Greed, lo que mueve el mercado, todavía está en un 88% del Extreme Greed, de la máxima ambición, 88%. O sea que todavía tenemos mucho espacio para seguir corriendo el mercado hacia arriba. No hemos alcanzado el 100% de máxima ambición que coloca al mercado mucho más vulnerable. Sí es cierto que estamos alcanzando prácticamente el 100%. Entonces, cuando alcancemos el 100% de Fear and Greed, significa que el mercado está en su capacidad máxima de ambición. Y eso los inversores lo interpretan como una posible venta masiva de acciones. Y se tiran de la bolsa. Entonces, por eso colapsa la bolsa, porque todos los indicadores, cuando están en máxima alerta, pues entonces comienzan a marcarnos la tendencia. Y lo hemos dicho, que los instrumentos que siguen los profesionales en bolsa son los indicadores, esos son los instrumentos. Usted tiene que guiarse por esos instrumentos. Y que esos instrumentos nos dicen a nosotros cuándo la bolsa va a subir y cuándo va a bajar. Entonces, para nosotros seguir en esa dirección, tenemos que analizar qué dijimos en enero, qué está pasando ahora actualmente con las medidas que toman los poderosos y qué va a pasar en el futuro. Por eso vemos que la curva invertida de los bonos del Tesoro de Estados Unidos es un peligro para la bolsa. ¿Qué significa la curva de rendimiento invertida? Bueno, que los rendimientos a corto plazo generan más beneficios que los rendimientos a largo plazo. Colócame la número 5, señorito, para que veamos qué está pasando. Ahí los vemos. Fíjese, los rendimientos a corto plazo, la curva invertida de la tasa de rendimiento está negativa en Estados Unidos, menos 0.88%. Eso impulsa la compra de oro y de materia prima. Porque si la curva invertida, la tasa de rendimiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos está negativo, eso es cuando restamos 30 años, 20 años, 15 años, 10 años, hasta 2 años, entonces nos dice a nosotros que la inversión en bonos no es rentable porque el dinero está muy barato. La participación de los poderosos en los mercados es brutal. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que aumenta las deudas de todos los pueblos, incluyendo el nuestro. Fíjense que el gobierno dominicano, el Banco Central, tuvo que ir a buscar 3.800 millones de dólares prestados a Wall Street. Eso incrementa la deuda externa. Ya ha tenido que ir a buscar 500 millones por allá, 40 millones por acá. Entonces, ¿qué ha pasado con esto? Que ya alcanzamos 66% de la deuda pública. Pero no solamente eso en República Dominicana. También eso pasa en todos los países del mundo, que se están endeudando. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre ellos y nosotros? Bueno, que ellos tienen un mercado de valores fuerte y nosotros no. Que ellos tienen una cultura de inversión en la bolsa y nosotros no. Que ellos tienen poder porque pueden cambiar sus inversiones de los bonos o de los certificados de inversión y lo colocan en bonos corporativos o en bonos soberanos, en acciones o divisas. Nosotros no tenemos esa oportunidad. Colócame la número 6, señor director, para que veamos qué está pasando en Italia, que la deuda general del gobierno italiano explotando 2.5 trillones de euros. Entonces, fíjense, es una explosión total de todos los países. Un país del primer mundo con una deuda brutal. Entonces, ¿nos encaminamos nosotros en esa dirección? Posiblemente sí. Pero ¿qué pasa? Que ese incremento en la deuda de los pueblos motiva y es una razón más para que usted compre no solamente acciones de buenas corporaciones, sino commodities y materias primas, mercados fuertes, y se mueva a mercados fuertes. Por eso ya vemos que el crudo de petróleo, el oro y otros metales comienzan a recuperarse en la bolsa. Entonces tenemos que vigilarlo muy de cerca, porque eso nos dice a nosotros que tanto el oro como el crudo de petróleo van a explotar más temprano que tarde. Nosotros le daremos el pitazo al gobierno cuando eso va a pasar, para que se proteja sobre una explosión en el crudo de petróleo. Porque cuando la bolsa se salga de esa consolidación, vendrá una explosión de demanda de bienes y servicios. Y eso incluye a los commodities. Colócame la número 7, señor director, para que veamos el crudo de petróleo. Ahí lo vemos. Cuando tomamos la muestra, $45 el crudo. Y no solamente el petróleo, que marca la tendencia de una nueva recuperación de la economía mundial por ser un commodity estratégico y de producción mundial y de uso masivo a nivel mundial. Entonces, cuando el crudo cayó
que tocó cero en mayo, hubo un colapso total de la economía mundial. El crudo comienza a recuperarse y el gobierno debe comenzar ya de una vez a inyectarle dinero a la compra de crudo de petróleo, porque va a seguir subiendo más temprano que tarde. Nosotros le vamos a decir al gobierno cuáles serán esos precios oportunos de compra, porque hay que vigilar los mercados de la materia prima ahora, porque van a subir, van a explotar. ¿Por qué? Porque hay mucho dinero barato en el mercado y los profesionales le están inyectando ya su dinero a los mercados fuertes, crudo de petróleos y metales, incluyendo el cobre, la madera y todos los commodities. Colócame la número 8, señores, para que veamos el cobre, que alcanza ya los 7.310. O sea, el cobre, el metal rojo, es un commodity estratégico. Cuando sube el cobre, significa que sube la industria, que sube la producción, porque es un commodity industrial, lo mismo que el crudo de petróleo. Es el primer indicador que nos dice a nosotros que la recuperación de la economía mundial es total y absoluta. Ese cobre por encima de 7.500 en ese índice nos dice a nosotros que la recuperación es brutal y que vendrán millones y trillones de dólares a la bolsa. Entonces, si los profesionales se están moviendo a mercados fuertes, están vendiendo sus bonos soberanos de los países donde tienen rendimientos negativos. Entonces, un dinero barato con rendimiento negativo incentiva la compra de mercados fuertes, incentiva la compra del cobre, de la madera, del petróleo y de todos los fondos de coberturas vinculados a estas materias primas. Entonces, nuestro gobierno, nuestros ciudadanos, nuestros empresarios, nuestros industriales tienen que tener esta información de primera línea, porque esto va a determinar hacia dónde va sus empresas. Esto le va a decir al gobierno hacia dónde va la economía real. Dice el Banco Central que vamos a tener una recuperación mucho más rápida ahora. Y es cierto, porque se le está inyectando mucho dinero al mercado. Y con esa inyección de liquidez al mercado, la recuperación va a ser mucho más rápido de lo que nosotros pensamos. Ahora bien, la tasa de rendimiento de los bonos alrededor del mundo ha ido colapsando. En esta semana, el Banco Central de la República Dominicana deja su política de tasa monetaria en un 3%. La deja igual porque no la puede subir, no la puede bajar. Porque si la baja entonces le produce un problema en el tipo de cambio. Pero esos problemas están pasando en África, está pasando en Europa, está pasando en Asia, está pasando en Norteamérica, está pasando en el mundo entero. Lo mismo que en Portugal, en Alemania, en Inglaterra. O sea, que todo el continente, todos los continentes tienen el mismo problema. Y todos los bancos centrales tienen la misma política monetaria. ¿Cuál es esa? O de bajar la tasa de interés o de dejarla igual. Colócame la número 9, señor director, para que veamos los bonos de Portugal. Ahí los vemos, fíjese. 0.006. Ni siquiera prácticamente ya en cero los bonos de rendimiento de 10 años en Portugal. Hace 7 años estaban a un 15%. Ya eso es historia patria. Ya eso posiblemente no lo volvamos a ver jamás en la vida. O sea, que veamos bonos con un rendimiento de un 10 a un 15%. Es muy difícil en este tiempo de nuevo orden económico mundial, con un mercado de valores fuerte y con los bancos poderosos inyectándole liquidez a la bolsa. Entonces, ¿hacia dónde se mueven los profesionales? A mercado accionario. ¿Hacia dónde se mueven los profesionales? A mercados fuertes, a monedas fuertes. Y esos mercados fuertes son 21 commodities que sus precios cambian cada 15 segundos en la bolsa de valores. Entonces, ese colapso en los bonos, en la tasa de rendimiento de los bonos mundiales, ¿qué provoca? Una deuda, un incremento en la deuda mundial. Entonces, es insostenible que el mundo económico siga con esa deuda a paso lento, pero como decimos, a paso de vencedores creciendo indiscriminadamente con la inyección de dinero líquido. Colócame la número 10, señor director, para que veamos cuál es la explosión de esa deuda mundial. Ya la vemos, que le hemos presentado el sector no financiero, 200%, una función del PIB prácticamente un 100% ya. Entonces, esa inyección de liquidez está haciendo que la deuda de todos los países aumente de una forma desproporcionada con relación a su PIB. O sea que
La deuda está creciendo mucho más rápido que el crecimiento de la economía de cada país. Esa es la número 11, señor director. Vamos a ver cómo está creciendo la deuda con relación a los países. Amplíela un poquitico más, señor director, para que veamos ese crecimiento de la deuda. Bájelo para que la podamos entender. Mira, ahí vemos como sharp spike in debt ratio across, o sea, cómo el mercado está creciendo las deudas de los países. La azul es los dueños de casa. Las barras horizontales rojas son las no-profit corporaciones y el verde los gobiernos. Fíjense cómo todos los gobiernos se están endeudando de forma brutal. Canadá, Japón, Estados Unidos, Inglaterra, Nueva Zelanda. O sea, todos los gobiernos del mundo aumentando su deuda. Sígala subiendo, señor, para que veamos cuáles otros gobiernos también. Ahí los vemos también los países en vía de desarrollo. Déjala ahí: China, Malasia, Turquía, Colombia, Rusia, Corea. O sea, todos los países del mundo, su deuda está aumentando de forma brutal en función de su PIB. Es imposible sostener eso. Entonces, por eso estamos viendo que muchos gobiernos, con Estados Unidos a la cabeza, con parte de los G7 a la cabeza, están invirtiendo en Bitcoin. Entonces, el Bitcoin está tocando ya su precio más alto jamás alcanzado. Entonces, ¿será el Bitcoin la moneda digital del futuro o ellos piensan retirar el papel moneda? Pero nosotros no conocemos nada del Bitcoin. Si nosotros no tenemos siquiera cultura bursátil, no sabemos comprar una acción en la bolsa, no sabemos hacer un análisis fundamental a una corporación de Wall Street o una acción de cualquier bolsa del mundo, mucho menos sabremos cómo hacer un análisis técnico fundamental al Bitcoin. Entonces estamos vulnerables a lo que pasa en el mundo y no podemos seguir en esa dirección. Por eso lo hemos dicho y vamos a ser reiterativos en esto, que el gobierno necesita profesionales en bolsa que puedan monitorear los mercados. Porque la próxima caída de la bolsa no va a ser por una pandemia. La próxima caída de la bolsa será por un problema en la bolsa. Entonces, un mercado sobreextendido, un problema estructural en la bolsa, millones irán para la calle. Cientos de corporaciones van a quebrar. Y cuando las corporaciones pierden dinero en la bolsa, cortan por las nóminas. Y cuando se corta por las nóminas, los gobiernos dejan de recibir ingresos en el pago de impuestos. Entonces hay un problema social porque el gobierno tiene menos dinero para resolver sus problemas. Colócame la número 12, señor director, para que veamos el Bitcoin que está explotando. Casi $20,000 un Bitcoin, 19,748 cuando tomamos la muestra, en su punto, en su precio más alto jamás. Pero ¿qué pasa? Que esa inyección de liquidez ha aumentado la masa monetaria de forma descomunal en el mundo. Desde el año 1913. Es increíble cómo la masa monetaria, la circulación mundial del dólar ha aumentado en apenas meses de $1 trillón. Para que alcanzáramos $1 trillón, pasaron 80 años, de 1913 a 1993. 2 trillones, 18 años, del 1994 al 2011. 3 trillones, 5 años, del 2012 al 2016, a 4 trillones, 4 años, del 17 al 20, 5 trillones, 4 meses, de febrero 20 a mayo 20, y de 6 a 7 trillones en 2 meses nada más. Es para que usted tenga una idea de la brutal inyección de liquidez del mercado que le ha hecho la Reserva Federal, cómo ha aumentado la masa monetaria en meses. O sea, el dinero barato ha hecho que los profesionales se muevan a mercados fuertes. Un dinero que ha crecido de forma desproporcionada con el crecimiento del PIB mundial, incluyendo el de Estados Unidos. Pero ellos son los que hacen el dólar. Esa es la moneda del sistema financiero internacional. Ellos son los que determinan la distribución de esa moneda. Ellos son los que determinan el precio de esa moneda. Y son los que determinan cuándo lo recogen a través de los bonos corporativos y de los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Entonces, esa masa monetaria que ha ido creciendo de forma desproporcional, nosotros tenemos que vigilarla, porque va a producir un colapso en la bolsa. Y ese colapso nosotros no nos vamos a enterar. Y cuando la bolsa colapse, millones irán para la calle, incluyendo los empleados de las corporaciones en la República Dominicana. Y usted perderá su casa.
y usted perderá y el empresario perderá su empresa. Cientos de empresarios perderán su empresa o su corporación, porque un dinero barato hace que los profesionales se muevan a otros mercados y ellos se están moviendo a monedas digitales y a Bitcoin y al mercado accionario y a commodities. Y nosotros ni nos enteramos. Entonces, por eso nosotros hemos dicho, y vamos a ser reiterativos, que la cultura bursátil, el jefe de la política monetaria, en este caso el gobernador del Banco Central, debe ser el quien tenga el liderazgo en esto. Y le debe llegar esta información a todos los estudiantes de cuarto bachillerato y de todas las universidades, para ver si en 10, 15, 20 años tenemos ya 2 generaciones de profesionales preparados en bolsa de valores. En el próximo bloque vamos a ver qué hizo el Banco Popular, que colocó unos bonos muy buenos corporativos a través de la Superintendencia de Valores. Y cómo se analiza un bono de un país para nosotros saber si esa economía es saludable o no. No se vaya, el ingeniero Revela continúa. Pausamos. Continuamos con el ingeniero Revela, el poder del conocimiento. Miren, esa deuda negativa en Estados Unidos ya alcanza 17.19 trillones de dólares. ¿Qué significa esa deuda negativa? Deudas, instrumentos de deudas, bonos, llámelo como usted quiera, rentas fijas, como usted se sienta mucho más cómodo, que no están ganando ningún tipo de beneficio, que no tienen beneficio. Entonces, si su dinero está en bonos o en los bancos sin beneficio, usted tiene problemas, porque quienes se están beneficiando de ese dinero son los más poderosos y los que tienen cultura bursátil, los que tienen mercado de valores fuerte, los que tienen una bolsa de valores sustentando su economía, incluyendo a Estados Unidos, los G7, porque son los que tienen ellos la cultura por más de 200 años. Entonces, un negocio que tiene en Estados Unidos 250 años y que nosotros no tengamos todavía una sola corporación en la bolsa, eso yo diría que es deprimente, eso es inaceptable. 250 años de cultura bursátil de inversión tiene Estados Unidos. Otros países tienen más, casi 500 años. Entonces, no es verdad que nuestro país va a avanzar hasta que todos los actores que tengan que ver con esto, pues promuevan esto, que el gobierno se encargue de promover esto. Esto es prioridad 1A. Para poder nosotros en 10, 15 años podernos desarrollar con una bolsa de valores fuerte. Hay instituciones que están tomando el liderazgo sobre esto, pero no es suficiente. Pero en el mercado accionario no tenemos la venta de acciones. Yo no puedo ir a comprar acciones a la bolsa de valores. Y en pleno siglo XXI eso es inaceptable. Cuando eso en Estados Unidos tiene más de 250 años y en otros países casi 500 años. Colócame la número 14, señor director, para que veamos esa deuda negativa, lo que está pasando. Ahí los vemos, 17.19 trillones de dólares sin valor, que no tienen ningún beneficio. Eso ha provocado que el Bitcoin se coloque casi en 20,000 pesos un Bitcoin. Entonces, pero ellos comenzaron a comprar Bitcoin. ¿Qué saben ellos que nosotros no sabemos? Bueno, bolsa de valores y que tienen el control del mundo a través de la bolsa de valores. Entonces ellos controlan todo. Por eso la importancia de saber manejar la política a través de los mercados. Y nosotros lo hemos dicho muchas veces. Para hablar de economía, consulte los mercados primero, porque los mercados son los que determinan hacia dónde se va a mover la economía real y mundial, incluyendo la nuestra. Entonces, por eso hemos visto cuál ha sido la política monetaria del Banco Central Dominicana en los últimos meses. De inyección, bajar la tasa de política monetaria o dejarla igual. Colócame la número 17, señor director, para que veamos esa política cuando el Banco Central le inyecta liquidez al mercado, que eso es lo correcto, ¿eh? Nosotros no nos oponemos a eso, porque en estos tiempos de pandemia, en tiempos de crisis, un mercado sin liquidez colapsa la economía total y absoluta. Entonces hay que inyectar la liquidez para que venga la demanda agregada, eso es lo correcto. Entonces, lo que pasa es que nosotros no tenemos esa cultura de bolsa para que la bolsa sea el motor que mueva esa economía. Entonces, esta semana sale
que el Banco Central deja su política monetaria, su tasa de política monetaria igual en 3%. Esa es la número 18, señor director. Veamos qué dice el Banco Central. El Banco Central mantiene su tasa de política monetaria en 3%, la deja igual. No la puede bajar más de ahí porque le crea un problema en el tipo de cambio. Pero ¿qué pasa? Que la inflación en nuestro país es 4.4%. Esa es la número 19, señor director. Entonces, cuando tenemos una inflación, amplíeme ese párrafo, señor director, para que usted tenga una idea de lo que está pasando, amplíelo. Alcanzó en 4.8, dice el crecimiento mundial es 4.8, pero la inflación dice que 4.44 en octubre. Entonces, ¿qué significa esto para el pueblo dominicano, para los profesionales, para los inversores, para el gobierno y para las corporaciones dominicanas? Bueno, que la inflación está por encima de la tasa de política monetaria. Que si usted tiene $1 millón de pesos en el banco, usted solamente está perdiendo de 3 a 1.44. Sin el tipo de cambio, usted está perdiendo de su dinero 1.4% nada más la inflación. O sea que si usted tiene $1 millón de pesos en el banco por 1.44%, de plano usted está perdiendo 14.400 pesos anuales de su dinero. Y si a eso le agregamos una desviación estándar del peso de 7.95%, entonces tendríamos 1.44 más 7.95 serían 9.39. O sea que por cada millón usted pierde, por $1 millón de pesos que usted tenga, es igual, 1 millón por 9.39%, usted está perdiendo 93.900 pesos en el año de su dinero y no lo sabe. Por eso a nivel mundial, lo mismo pasa en Alemania, lo mismo pasa en Portugal, lo mismo pasa en Inglaterra, lo mismo pasa en Estados Unidos, pues ya vimos la deuda negativa, 17 trillones de deuda negativa. Entonces, ¿qué usted necesita conocer para no perder dinero? Bueno, bolsa de valores, lo que ellos saben, lo que ellos hacen, porque ellos se están moviendo en mercado fuerte. Es un mercado fuerte, commodities, crudo de petróleo, oro, metales, Bitcoin, y nosotros, ¿hacia dónde nos movemos? Porque nosotros no nos enteramos de esto. Entonces, si nosotros no promovemos esto, pues usted seguirá perdiendo 93.900 pesos anuales por cada millón. Son más ahora. Entonces, ese seminario que nosotros tenemos es para que usted deje de perder dinero. Es para que usted no vuelva a perder un centavo más, para que usted sepa moverse en los mercados, para que usted sepa las decisiones que debe tomar con relación a su dinero y a su finanza. Porque la bolsa nada más no es para invertir, la bolsa es para manejar sus finanzas también. Entonces, ¿qué ha pasado con todo ese dinero barato? Y con toda la corrupción, la impunidad que hemos tenido en los últimos 20, 30 años o 50 años en la República Dominicana. Colóqueme la número 20, señor director, que la deuda pública alcanzó el 66%. Entonces, por eso la importancia de la medida que toma el gobierno de perseguir y atacar la corrupción y la impunidad. Porque ese 66% es producto de eso. Ese 66% es producto de todo ese dinero que se buscó prestado y que no sabemos dónde está, y que millones y millones de ese dinero están en los bolsillos de los funcionarios. Y ese dinero hay que buscarlo. Y qué bueno que la justicia ahora dice que va a recuperar cada peso que se perdió. Tiene que ser así, porque esa deuda externa hay que bajarla. No podemos alcanzar el 75% del PIB en deuda, más un 2% que concede Wall Street. Porque si alcanzamos eso y el gobierno no puede pagar un solo mes de interés de su deuda soberana, significa que es el colapso del sistema financiero dominicano. Entonces, colapsan todo, colapsan los bancos y colapsan todo. Eso no lo es Luis Fernando García, un sistema, y con Wall Street no se juega. Y usted pierde su casa de una vez. Porque si usted pierde su trabajo, usted perdió su casa. Pero usted perdió su corporación y su empresa también. Porque si colapsa el sistema, colapsó usted también. Entonces, eso hay que defenderlo. No es cierto que eso debemos de quedarnos de brazos cruzados. El gobierno y la justicia, que vaya por los funcionarios, pero ese dinero tiene que aparecer. Hay que confiscarle los bienes a todo el que incurrió en actos dolosos, que le puso la mano al ajeno, dámelo ajeno, al dinero de los contribuyentes, al dinero nuestro, que pagamos nuestros impuestos. Hay que buscar ese dinero. Nos lo tienen que entregar. Y preso. Entonces llevó 100 millones, bueno, 100 millones de años cárcel. Eso es lo que le toca. ¿Para qué?
para que los funcionarios actuales sepan lo que les espera cuando salgan del poder, ¿eh? Entonces, nosotros no podemos tener gobierno ni funcionarios que se lleven para su casa el dinero de los contribuyentes, porque por cada millón que se pierde, se pierden 10 empleos directos. Entonces, si un funcionario declara que tiene 3,000 millones de pesos y no lo puede justificar, 3,000 millones por 10, ese solo funcionario se llevó entre las patas 30,000 empleos directos. O sea que 30,000 dominicanos perdieron su trabajo producto de ese solo funcionario. 30,000 por uno que se haya llevado 3,000 nada más. Entonces, por eso es que eso hay que castigarlo. No podemos seguir en esa dirección. Entonces, ¿qué va a pasar con los bonos del mundo? ¿Cómo nosotros sabemos cuando una economía es saludable? ¿Y cómo evaluamos esa economía? ¿Cómo una calificadora de riesgo, que es la que califica, evalúa la economía de un país? Sencillamente lo evalúa a través de sus bonos. Señor director, colóqueme la número 24 para que analicemos qué va a pasar con la economía mundial, con un bono, incluyendo los bonos de la República Dominicana. Cuando se evalúa un país, la evaluación de un bono, evaluación de un país por la calificación de su bono soberano, se evalúa primero la fortaleza de la economía. O sea, eso significa que el 50% de ese factor corresponde a esa evaluación, a esa calificación, a la fortaleza de la economía. Ahora bien, ese 50% viene dividido en diferentes factores. El promedio real del crecimiento del PIB, eso equivale a un 25%. La volatilidad de ese crecimiento, qué tan rápido crece esa economía, eso significa que tiene un valor de un 10%. La escala de la economía, que tiene un 30%, y el ingreso per cápita, que tiene un 35%. Entonces, fíjense que evaluamos la fortaleza de esa economía. Entonces, cuando evaluamos esa fortaleza de esa economía, estamos evaluando el Producto Interno Bruto de la economía. Colóqueme, señor director, la número 25 para que nos vayamos ahí, para que veamos qué otro factor es determinante para saber la salud de la economía de un país. Entonces, por eso la importancia de las medidas que se están tomando. Colóqueme la 25, señor director. Ahí lo vemos. Evaluación de las instituciones del gobierno equivale al otro 50%. Y ese factor es el factor de gobernanza, la calidad legislativa de las instituciones, que sean fuertes, un 20%. La fortaleza en la sociedad civil y justicia, un 20%. Y la política fiscal efectiva, junto con la política monetaria, un 30%. Entonces, fíjense que depende de las instituciones fuertes, de leyes fuertes, y que nadie esté por encima de la ley. Entonces, eso nos da a nosotros una calificación de bonos soberanos, fácil y grado de inversión, no con grado especulativo como la nuestra, BB-. Si nosotros fortalecemos nuestro sistema de justicia, entonces nuestra calificación de bonos, en vez de ser BB-, posiblemente sea mañana en el futuro, dentro de 10 o 15 años, alrededor de AA, y quién sabe si posiblemente AAA. Pero para eso necesitamos estos factores. Por eso necesitamos profesionales que monitoreen el mercado para nosotros estar seguros que nuestra deuda externa no va a continuar subiendo y que el dinero no se vaya en los bolsillos de los funcionarios corruptos. Y qué bueno que este gobierno va a atacar la corrupción y la impunidad para que mañana podamos decir que tenemos un país saneado, libre de corrupción, posiblemente también y libre de impunidad. Miren, señores, no tenemos tiempo para más. El ingeniero Revela llega a su parte final y así culminamos el esfuerzo de hoy. Pero no sin antes agradecerles la gentileza de su atención y decirles, como siempre, que para usted ser un buen inversionista en bolsa de valores, usted necesita conocimientos, disciplina y paciencia. Yo soy Luis Fernando García. El ingeniero Revela, el poder del conocimiento, regresa la próxima semana. Bye, bye y hasta pronto. Pinturas Glidden. Transforma tu inspiración en acción mientras tus niños juegan en casa. Presentó